Ya estamos aquí, un nuevo vídeo y en esta ocasión un tanto especial, muy especial, ¿vale? Hace un tiempecito, no mucho, nos llegó un mensaje al mundo del Spectrum, @gmail.com, de un tal Paco Lafuente. Y dije, oh, vamos a ver. Lo empiezas a leer y te dice, mira, tengo un juego tal, que es esto, y lo llegué incluso a mandar esto a Dynamic, y tengo incluso ahí con material, y dije, ostras, ya sabéis cómo soy, que me gusta estas cosas, y le dije, vale, perfecto, tío, y bueno, pues estuvimos ahí hablando, bueno, maileando, como se llame, y finalmente conseguimos daros a todos, brindaros la posibilidad de ver este juego en primicia, y fue un inmenso placer. Y quién mejor para hablar de este juego, de todo este rescate, que el propio autor, que es ni más ni menos que el propio Paco, ¿no? Paco Lafuente. Lo dicho, bienvenido, Paco, ¿qué tal? Hola, Javi, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. La historia fue un poco así, ¿no? Resulta que tú eras oyente nuestro y dijiste, mira, tengo esto aquí, y ¿cómo empezó el tema? Porque el juego, la historia del Globus, ¿cuándo empieza? ¿Cómo comienzas y cuándo empezaste tú a desarrollar este juego? Pues mira, esto fue más allá, bueno, más o menos por el 86, fue cuando empecé a hacerlo. Simplemente pues yo había hecho algunos programas ya en Basic y me apetecía ir un poquito más allá. Había oído hablar de lo que era el ensamblador, el código máquina. Total, que me compré un libro de código máquina para el Spectrum, me puse a trastear un poquito con él y nada. Y la verdad es que tampoco estaba muy planificado. A mí en aquella época me gustaba mucho el Pac-Man, entonces me pareció una buena idea, bueno, pues empezar por intentar programar algo parecido al Pac-Man. Lo que pasa es que, claro, yo en ese momento pues no tenía conocimientos para hacer un Pac-Man tal cual o un clon del Pac-Man, y se me ocurrió pues basarme en el mismo tipo de laberintos, pero una mecánica diferente. En lugar de ir comiendo puntitos, tenías que ir como de una parte a otra del laberinto, recogiendo unas cargas y soltándolas en el otro sitio. Y bueno, me quedó una mecánica de juego que vi que era jugable, muy sencilla, y así empezó todo. Y fue pues casi sin planificarlo, ¿no? Fue más bien como una prueba, es decir, bueno, a ver qué hago. y salió eso. Sorprende por eso, o sea, sí que llegaste a tocar el Basic, tengo entendido que sí, pero ¿de aquello queda algo o directamente fueron pruebas y tú cuando has sacado algo ha sido ya Globus, digamos? Sí, no, lo del Basic era más pruebas, era un poco pues la necesidad que sentía de aprender a programar, ¿no? Era para mí pues una cosa muy nueva y muy interesante, y tenía, bueno, los típicos pequeños programas, algunas cosas que tecleabas desde las revistas de la época y algunas pruebas que hacías, pero en plan ni siquiera juegos completos o acabados, ¿no? Eran más bien mini programas pues para ver que aquello funcionaba, pues a lo mejor un programa para lanzar dados, otro que era una carrera de caracoles, me acuerdo de cosas así muy simples. Sí. Pero bueno, nada publicable, ¿no? Solamente pues para pasar el rato y aprender un poquito con nuestra querida maquinita. Y además este juego, Globus, como habías comentado, tiene, bueno, cierta influencia de Pac-Man, el tema este de los laberintos, pero la mecánica es un poco diferente, ¿no? Porque en un lado del laberinto hay un depósito como de agua, ¿verdad? Que tienes que coger y llevar a otro punto que está enfrente de la pantalla, sí, evitando a los a los enemigos que hay por allí pululando, ¿no? Y además aparecen unas bombas de vez en cuando que te estresan, que están ahí. Sí. Tiene estos elementos que lo hacen pues bastante original, ¿no? Y además son 25 pantallas, lo cual no está nada mal, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. La mecánica era como tú dices, se trataba de recoger energía, ¿no? En teoría lo que recogías ahí en el aparatito aquel de la parte izquierda era energía, y luego llenabas una batería, que sí que tienes razón, que simplemente es como un depósito que tiene como 3 niveles, y al llevar de una parte del laberinto a la otra 3 veces esta carga, pues se llenaba y pasabas el nivel, pasabas al siguiente nivel. Y mientras tanto tenías a esos 4 robots, que realmente son pues también copias de los fantasmas del Pac-Man, sí, tienen la misma estética,
Y bueno, y como vi que no era demasiado complicado, pues todavía se me ocurrió lo de las bombas, ¿no? Cada cierto tiempo sale una bomba que si no te la comes en pocos segundos, pues explota y pierdes una vida. O sea que al final, como dices tú, es un juego súper estresante y la verdad es que muy difícil hasta para mí, ¿no? Esa bomba es una maldad, te lo digo yo Sí. desde ya. De hecho, has dicho los enemigos sí tienen un aire, el tema de los fantasmas de Pac-Man. Sí. ¿Realmente tienen un comportamiento similar? O sea, ¿cada uno hace una cosa distinta? ¿O sabes que el Pac-Man, cada uno hay uno que hace que te sigue, otro que se va un poco a su bola? ¿Tú cómo hiciste la inteligencia? Porque claro, esto un tipo de inteligencia artificial o seguirte o algo tiene. Sí, muy simple, realmente muy simple. De hecho, se nota que hay situaciones en que dos de los fantasmas robot pues van juntos todo el rato y bueno, pues no tienen una estrategia demasiado inteligente, pero sí que es verdad que cada uno tenía un algoritmo diferente que básicamente dependía de la dirección que tomaba el fantasma, dependía de la distancia en horizontal y en vertical con lo que es la bola, ¿no? Con lo que es el protagonista del juego, con Globus. Entonces, unos tenían tendencia a ir más pues hacia abajo, otros a perseguirte más hacia arriba para rodearte, pero cada uno tenía una pequeña diferencia y al final sí que daba la sensación de que iban a por ti y que normalmente te pillaban, te rodeaban y te pillaban. Otro detalle también, porque digamos, todo el juego está hecho por ti, música, gráficos, todo. Sí, tú sabes, en aquella época pues tampoco había muchas oportunidades de colaborar, más que con algún amiguete que también pues tenía un poco la vocación de estas cosas, pero bueno, en mi caso no, en mi caso lo hice yo todo. Yo tenía cierta afición a la música, de hecho toco algún instrumento y bueno, pues eso hizo que fuera un poco más sencillo para mí componer la banda sonora, que la hice, por cierto, con un programa que se llamaba, creo que era WAM o algo así. Que era WAM, sí. El WAM de Ocean, si no recuerdo. Sí, no recuerdo la compañía, creo que sí. Sí, era de Ocean, sí. Entonces, bueno, pues a base un poco de la partitura podías componer música a dos voces y luego esa música la podías utilizar desde código máquina, ¿no? Ya te generaba una especie de rutina, un fragmento de código que lo llamabas desde un sitio y podías ir integrando esa música con el juego. De hecho, conservo los todavía, tanto el programa como los ficheros originales de lo que es la composición. Y sí, los gráficos también, yo me acuerdo de por aquella época, bueno, ni editores de gráficos casi ni nada, ¿no? Yo me acuerdo pues casi con papel cuadriculado y dibujando a los diferentes personajillos en mis ratos libres, ¿no? La verdad es que era una cosa bastante mágica. Ya te digo. Y el acabado realmente, incluso le pusiste pantalla de presentación y todo, que también será tuya, sin duda. Sí, la pantalla de presentación sí que la hice con un programa de diseño, lo que se pasa es que ahora no sé si era... no me acuerdo ahora del nombre, pero bueno, sí que recuerdo estar ahí a base de las teclas, ¿no? Porque aquello, claro, ni ratón ni nada, con las teclas. Allí los dos típicos era o Melbourne Drive, que el super gráficos, vamos, o el Artist. Uno de estos dos eran los típicos, o sea, uno de esos dos puede ser. Yo creo que es el Artist, ¿eh? Me suena ahora mismo que era el Artist, sí. Todavía conservo por ahí los ficheros también originales, incluso varias fases del avance de cómo iba guardando la pantalla de carga. Creo que tengo 2 o 3 dibujos previos, ¿no? A la pantalla final. Y sí. La verdad es que para cada una de estas cosas, por una parte la música, por otra parte los gráficos, la pantalla de presentación, le dediqué mucho tiempo. Era pues mi hobby y yo pues en vez de hacer otras cosas pues me dedicaba a quedarme en casa con mi querido Spectrum y bueno, pues hacer esto que la verdad es que me encantaba y me llenaba un montón, ¿no? Y luego más al ver que todo funcionaba, ¿no? Y bueno, pues veías una obra terminada, ¿no? Mejor o peor, pero veías algo que habías creado tú desde cero y bueno, pues que me pareció muy interesante. Exacto. Y una de las cosas que has destacado especialmente ha sido el tema de la música. El in-game, la música in-game, 48K. No era habitual, pero ya sabemos que no era fácil, porque el tema... Bueno, acabas de comentar las voces y todo eso. El truco, básicamente, ¿en qué consistía el truco? Para hacer esa música que además suene bien, porque a veces la música in-game de algunos juegos sonaba como entrecortadilla, unas cosas no suenan como la tuya, suenan de otra manera. Sí. A ver, verás, yo no sé si ha habido otro juego
que en 48K saque la música a 2 voces y con la calidad que lo saca Globus, ¿no? El truco era muy sencillo. Al final, el tiempo de proceso de lo que es el juego en sí, el cálculo del movimiento de los fantasmas, del Globus, de un poquito todos los procesos, era muy, muy rápido, porque además, como sabrás, el juego se mueve por bloques, por caracteres, ¿no? Con lo cual realmente es como un movimiento de bloque y luego hay una pausa de unas cuantas décimas de segundo, luego vuelve a moverse y entonces entre esos tiempos, entre movimiento y movimiento, podía meter perfectamente ahí lo que era cada nota, bueno, cada grupo de 2 notas a la vez, ¿no? Que es lo que se genera. Entonces la sensación que te da es que está todo funcionando a la vez, pero realmente está funcionando el 98% del tiempo la música y el 2% del tiempo lo que es el juego. Pero claro, como es tan poquito tiempo el que se dedica al juego, la sensación es que la música se está reproduciendo de una forma continua y no se corta para nada. Que es todo lo contrario a lo que pasaba con otros juegos que tenían más tiempo de proceso, de movimiento de lo que son los personajes y los enemigos y los disparos y todo, y luego en pequeños fragmentos de tiempo metían por interrupciones lo que eran estos soniditos que como bien has dicho, sonaban como entrecortados, ¿no? Aquí era un poco la ventaja de que era un juego muy simple y el tiempo de proceso pues era muy muy pequeño y me permitía dedicar mucho tiempo a la reproducción de la música. Pues mira, un detalle que es una de las cosas, aparte de que el juego sea directo, ¿no? Porque es un juego directo, no es un juego complicado y una jugabilidad complicada, pero el tema de la música es de los primeros que llaman poderosamente la atención. Eso es totalmente evidente. Pero has dicho sí, un juego sencillo, pero un juego sencillo que tú dijiste, ¿y por qué no voy a...? Y lo presento a Dynamic. ¿Cómo fue eso? Mira, realmente fue a partir de un anuncio que vi en una revista, yo no sé si era en Micro Hobby, me imagino, que ponía algo así como Dynamic busca programas y programadores, creo que era un poco el eslogan que ponían en el anuncio. Y bueno, yo tenía el desarrollo ya bastante avanzado y dije, bueno, ¿por qué no probar, no? Están buscando precisamente lo que quiero ser yo quiero ser programador de videojuegos y tengo un juego ya casi terminado. Pues me puse en contacto con ellos, creo que primero por teléfono, creo que hablé con el que era director comercial entonces, que era Jesús Alonso, me parece. Sí. Y también intercambiamos algún telex, porque entonces el tema del fax, aunque la gente piense que esto ha existido siempre, de hecho ya prácticamente no existe y no se usa, pero en aquella época el fax todavía era demasiado nuevo y la gente, pues muy poca gente tenía fax, ¿no? Y yo les envié la información, incluso quedé con ellos a través de un telex que había en la oficina donde trabajaba mi padre. Y bueno, y conservo todavía, de hecho, esos documentos y te los envié cuando estuvimos hablando y los publicasteis ahí en el mundo del Spectrum. Exacto. De hecho, los estáis viendo ahora, todos estos documentos, que son bastante interesantes y bastante... Bueno, documentos históricos. Son cosas que no sabes cómo agradecemos desde el mundo del Spectrum que haya programadores que conservéis esta parte de la historia, que a lo mejor de otra manera se perdería. Eso yo desde aquí las gracias por seguir y conservar estas cositas. Bueno, gracias a vosotros por darlas a conocer y la verdad es que es un poco una historia personal, ¿no? A veces estas historias son muy pequeñas, son historias que importan más a uno mismo que a los demás, pero me hizo muchísima ilusión ver que también os importaba a vosotros hasta el punto de publicarlas y darlas a conocer a muchísima gente que os sigue. No, sin duda la gente, ya te digo que estas cosas, nosotros el Spectrum es parte de nuestra vida, quieras ya o no, y conocer partes que a lo mejor estaban un poco ocultas si no eras programador y todo eso, pues siempre hace especial ilusión, ¿no? También te respondieron finalmente con una carta y todo, ¿vale? En esa carta comentaba básicamente qué pasó, qué te dijeron. Bueno, la carta esa, si no recuerdo mal, era también porque, bueno, la última versión que les envié, pues yo no tenía una copia de esa cinta, la envié con prisas y ya había algunas modificaciones que no tenía. Y bueno, les reclamé un poquito si me podían devolver la cinta que les dejé, pero lo más importante era que a raíz de este desarrollo de Globus, claro, ellos vieron que era un juego que, en palabras del mismo Víctor Ruiz, que me recibió muy amablemente allí en sus oficinas de Madrid, sí. Me dijo que era un juego que, bueno, que para esa época, para ese momento en el que estaban, pues era un poco simple, ¿no? Era, a lo mejor un par de años antes hubiera estado bien, o 3 años antes, pero en esa época habían cosas pues mucho más avanzadas técnicamente, pero me animó a que siguiera avanzando, a que siguiera aprendiendo a programar y a colaborar con ellos en un futuro si hacía algún otro desarrollo.
Entonces, a raíz de esto sí que estuve, pues bueno, aprendiendo un poquito más, investigando todo el tema de programación ya de sprites, movimientos suaves, en fin, ya cosas un poquito más como lo que usaban los juegos de esa época. Y pocos meses después les envié una cinta también con una especie de prototipo, ¿no? De una demo de una especie de murciélago que ibas moviendo suavemente, con una especie de física y dos enemigos por ahí flotando, todo con sobreimpreso sobre un fondo, un poco para que vieran que ya tenía capacidad para hacer algo un poquito más interesante a nivel técnico. Y de hecho me confirmaron que sí, que efectivamente me dijeron, bueno, vemos que ya estás preparado, ponte en contacto con Víctor Ruiz, esto será mejor que lo hables con él. Lo que ocurre es que en aquel momento aquello ya era septiembre, octubre del 87, si no me equivoco, y yo iba a empezar a estudiar iba a empezar mis estudios universitarios de informática, por cierto. Y bueno, la cosa fue que empecé a estudiar y esto lo abandoné un poco, y bueno, un poco no, totalmente, porque al final pienso que perdí una gran oportunidad de haber hecho alguna cosa con la gente de Dynamic. Sí. Pero bueno, salió así y tampoco pasa nada, ¿no? Pero bueno, la carta esta también creo que tenía algo de relación con este tema de instalación esta. Sí, por supuesto. Bueno, como mínimo tienes tu aquello de que estuviste hablando con Víctor Ruiz, personal, o sea, que estuviste allí. Además, es que encima dando fechas, 23 de febrero sí. del año 87, o sea, por ahí, ¿no? 87, 88. Sí, no, del 87, sí, del juego. Sí. Y es una pasada, o sea, que conserves hasta los días ahí, todo lo tienes a fuego. Sí, y lo bueno es que para algunas cosas tengo buena memoria y tengo también un poco a fuego el recuerdo de estar allí. O sea, yo recuerdo perfectamente a Víctor con su gran altura y su gran barba en aquella época. Sí. Y un poco pues el hecho de sentarme allí con él, enseñarle la cinta, me impresionó mucho ver allí en sus oficinas que todas las paredes estaban forradas de folios, no me acuerdo si serían impresos o dibujados a mano, no me acuerdo cómo se hacían las cosas entonces, pero con lo que eran mapas, ¿no? de juegos que estaban en desarrollo, y la verdad es que para mí fue una experiencia tremenda el estar allí en lo que era un poco el corazón de la creación de los videojuegos de esa época, ¿no? Eso fue inolvidable. Sí, eso, como se suele decir, ya no te lo quitan nadie. Eso es parte de tu bagaje y ahí queda para siempre. La verdad es que sí. La otra cosa, ya ¿no te picó en algún momento intentar hacer algo más en Spectrum? ¿O en ordenador? O sea, ¿algún otro juego? ¿Alguna historia? ¿O no? Bueno, siempre, ya te digo, luego al final me puse a estudiar informática. Yo a nivel de hobby pues siempre he programado, he hecho cosillas, pero bueno, es posible que haya empezado muchas cosas y no haya terminado ninguna, ¿no? No me planteé nunca como un proyecto el hacer un juego nuevo para alguna plataforma. Luego estuve metido en un poco en la programación de lo que es tuve un ordenador, un Atari ST, y al tema de 16 bits, pues ahí también me metí un poquito en tema de ensamblador, empezar a ver cosas, pero no llegó a concretarse en nada. Al final fue más un poco experimentación y aprendizaje, pero no llegó a concretarse en ningún juego. Vale. Pero bueno, las cosas van pasando, los años pasan, y 30 años después, oye, que le has vuelto a meter mano a Globus, pero en otro formato. Sí. Coméntanos, porque ahora vas a sacar, bueno, lo acabas, ya está disponible, que ya lo estáis además viendo ahora mismo, que lo has sacado para iOS y Android. Sí, bueno, a ver, yo como te he dicho al principio, Globus fue un juego que consideré siempre inacabado, ¿no? Me hubiera gustado hacer algo pues mejor, con movimientos más suaves, en fin, con una dificultad un poquito más graduada. Sí. Y bueno, pues en su día no pudo ser y vi la oportunidad de rehacerlo, de hacer una nueva versión conservando lo que era el espíritu del juego en cuanto a gráficos y a sonido y a música, pero sí que aprovechando un poquito pues las ventajas de las plataformas de ahora. Entonces ahora puedes ver con el mismo aspecto un juego ya que tiene movimientos suaves, que bueno, tiene una jugabilidad mucho mejor, un sistema de puntuación también bastante más lógico, porque la puntuación del Globus original realmente no era una puntuación, era ir sumando a cada paso que dabas 10 puntos me parece, sí. y poco más, ¿no? Y luego añadía ahí una cantidad, no me acuerdo muy bien con qué criterio, pero bueno, ahora sí que realmente tiene toda una lógica y es mucho más fácil además de jugar que la versión original, ¿no?
Sí, destacar que el look has querido expresamente que fuera el de Spectrum. O sea, podías haber hecho gráficos más modernos o deluxe, como se dice ahora, pero has optado por coger aquel aspecto y volverlo a meter en las plataformas iOS y Android, ¿verdad? Exactamente, sí, el aspecto es exactamente el mismo, quitando esto que te digo de que ahora pues los movimientos son más suaves. Bueno, y me he permitido alguna pequeña licencia, algún gráfico, alguna animación que realmente no se podría reproducir exactamente igual en un Spectrum, pero bueno, la cuestión es que un poco el espíritu del juego y el look del juego en general, pues ves el antiguo y ves el nuevo, y si haces un pantallazo, pues prácticamente no los distingues, ¿no? Es la misma resolución, los mismos colores, todo lo más parecido posible que he podido hacerlo. Sí, no, está claro. Y además yo creo que has solucionado dentro de que yo, por ejemplo, no soy muy de juegos táctiles, ¿no? La verdad. Pero en este caso has solucionado bastante bien el manejarlo de manera táctil el juego, la verdad. Has conseguido un equilibrio de sensibilidad buena, o sea, de movimiento, de moverlo, de que te haga caso, sobre todo, básico. O sea, yo creo que has conseguido un puntito bueno. Bueno, pues gracias por el comentario. Sí, realmente le he dedicado bastante tiempo a ajustar esta sensibilidad que estás comentando, a mostrar incluso una especie de joystick virtual siempre al lado del dedo que vas deslizando, todo con la intención un poquito de ayudar, ¿no? De ayudar a que el control sea más fácil. Sí, queda bien, queda intuitivo, o sea, está bien. Es que no siempre se consiguen estas cosas y la verdad, para mi gusto, la has conseguido. Desde ya, bueno, ya lo sabéis, aquí tenéis abajo los enlaces, iOS, Android, o sea, no dudéis en bajarlo, un juego gratuito además, ¿no? Es que no tienen excusa, ¿no? Exacto, es gratuito. Bueno, es gratuito. La única cosa que me he permitido un poquito hacer es poner una publicidad, ¿no? Siempre piensas, hombre, no creo que esto sea el próximo Flappy Bird, ni muchísimo menos, pero siempre dices, ¿y si lo fuera, no? Qué pena no haber metido algo para tener un poquito de recompensa, ¿no? Por el esfuerzo de estas cosas. Entonces, pues he intentado que no sea muy agresiva la publicidad. De hecho, sale un anuncio cada 2 niveles, me parece, y además lo puedes cancelar al cabo de pocos segundos, o sea que bien. Tampoco molesta demasiado. No, está claro, o sea, solo faltaría, ¿no? Además, oye, es una de las cosas que se permiten en este tipo de nuevas maneras de distribuir los juegos. Y oye, mira, al menos o eso o otros métodos. Yo creo que es un método bastante bueno y bastante acertado. La verdad, yo ya os digo, o sea, los que no lo habéis bajado ya tardáis, ya estáis viendo cómo es, o sea, es bastante chulo. También lo pueden encontrar en formato Spectrum. Por ahora lo teníamos aquí en la web del Mundo del Spectrum, pero también lo tenéis en una web bastante que he hablado bastante de ella, llamada New Spectrum Games. Ahí también lo tenéis. Ahí también se puede jugar online, si no recuerdo mal, con local. No tenéis excusas para jugar a Globus, tampoco en Spectrum, o sea, en todos los formatos que ha salido, vamos. No sé si este será el final de de esto de programación o te vas a intentar meter en un Globus 2 o hacer una versión X del Globus ya con gráficos más actuales. No sé, ¿alguna idea o ya has cumplido con lo que querías y Globus es tu obra y adiós? No, ni mucho menos. Yo pienso que esto es un poco un comienzo, ¿no? Una ilusión. De hecho, a ver, el que haya una versión nueva de Globus o alguna actualización va a depender en gran parte un poco del número de descargas, de los comentarios de la gente. Si veo que es un juego que finalmente gusta y que la gente pide más, pues sí que veo bastante posible que, bueno, prácticamente con toda seguridad hacer alguna versión nueva, mejorar algunas cosillas que siempre se te quedan ahí pendientes. No sé si hasta el nivel de hacer un Globus 2, pero bueno, quién sabe, ¿no? Sí, se podrían hacer más niveles o cambiar el look, como dices, a un aspecto más deluxe, con gráficos nuevos. Ya sabes, no lo sé. ¿Cómo lo llaman ahora? Extendida o Reload, sí. O Globus Reload. Sí, pero bueno, aprovechando un poquito la experiencia de haber hecho este desarrollo, la verdad es que me hace ilusión hacer otros juegos, ¿no? Siempre basados en ideas simples, no pretendo hacer un Call of Duty ni cosas de estas, pero juegos pues así tipo arcade o tipo juegos casuales, ¿no? Que creo que suelen llamar a este tipo de juegos, que puedes estar un ratito, que bueno, que cuando acabes te olvides del juego y no pase nada, y otro día empieces y hagas otra partida y
y ese tipo de juegos, ¿no? Y tengo algunas ideas por ahí que, bueno, lo mismo me animo y, insisto, depende un poquito del éxito, del fracaso que tenga con este juego. Éxito, fracaso relativo, ¿no? Yo pienso que ya es un éxito el hecho de que lo deis a conocer y de que mucha gente se lo vaya a descargar. Pero bueno, al final el problema de estas cosas es que hace falta mucha dedicación. Esto es algo que no puedes hacer. Bueno, si lo haces en ratos libres, que es lo que he hecho yo, claro. He estado más de un año realmente para hacer la conversión, ¿no? Bueno, la reescritura realmente, porque eso está escrito totalmente desde cero. Entonces, claro, plantearte ahora voy a estar otro año para hacer otro minijuego, otro juego sencillito, tiene que ser que veas una motivación, pero yo sí que estoy bastante ilusionado, ¿eh? Yo pienso que sí que haremos alguna cosita más. Perfecto, hombre. Y bueno, decir que, bueno, hagas lo que presentes y pues sobre todo que tengas esa ilusión y que no decaiga. Sabes que esta es tu casa, el mundo del Spectrum, que para nosotros, aunque quede raro decirlo, en especial para mí, porque soy el que más ha charlado contigo del juego, para mí es un poco nuestro, no sé, por haberlo dado a conocer, para mí es como si fuera un poco nuestro, y por eso tenía ganas de hablar contigo del juego y bueno, y que te pongan voz también, porque estos creadores, esta gente que hicisteis estos juegos, que ahora sería considerado lo que se llama homebrew, claro, por no haber editado comercialmente el juego, ahora se le llamaría homebrew. Yo creo que tanto los que lo hicisteis en la época como los que lo hacen ahora merecéis un espacio ya sean webs, podcasts o YouTube o cualquier otro medio de estos que tenemos en la actualidad. Por lo tanto, ya te digo, ha sido un placer tenerte y lo dicho, esta es tu casa para cuando quieras y eso, que queremos más, que no se quede ahí la cosa. Bueno, para mí también ha sido un placer charlar contigo este ratito, que deis a conocer pues toda esta información y todos estos recuerdos y esta pequeña historia personal que ahora pues se ha convertido en una historia un poquito más pública y insisto, en el futuro pues cualquier cosa que necesitéis de mí o cualquier novedad que yo pueda presentaros, pues estaré en contacto con vosotros y muchas gracias por todo lo que estáis haciendo por mí y por Globus. Muy bien. Pues nada, lo dicho, un abrazo Paco y hasta pronto. Hasta pronto, Javi, un abrazo. Hasta Adiós. Luego.